horas de la mañana. Voy a compartir mi pantalla. Los mensajes creo que no quedan grabados, queda solamente grabada la presentación. Va a comenzar a compartir pantalla y voy a mostrar un documento donde tengo los ejercicios que propongo que hoy resolvamos y sobre los cuales podemos resolver las dudas. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es el primer el objetivo de este primer ejercicio de proposiciones categóricas? Inicialmente lo que se pide es identificar cuáles son los elementos que conforman esta proposición, clasificarla y determinar las proposiciones categóricas que complementarían a esta. Cuando digo que complementarían es teniendo en cuenta las mismas clases, hacer los ejercicios para las otras tres proposiciones categóricas que complementarían el cuadro de clasificación. Pues, sin más, comencemos con este ejercicio. En este ejercicio nos está diciendo la proposición categórica, todos los matemáticos son licenciados. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a identificar son los cuantificadores y la cualidad o cúpula. Como está en este ejercicio ya identificado, la cualidad, el cuantificador, el que me está indicando cuántos elementos cumplen con esta condición, es todos. La cualidad o cúpula es el elemento que me ayuda a unir las dos clases. ¿Pero qué significa eso de clases? Clases son aquellos elementos que intervienen en la proposición. Entonces, tenemos una clase sujeto y una clase predicado. Eso lo vimos en la semana pasada y la antepasada. En este caso, la clase sujeto es matemáticos y la clase del predicado es licenciados. Yo tengo dos clases, las cuales se relacionan a través de un elemento, que es la cualidad o cúpula. Esta cualidad o cúpula siempre deberá ser un verbo. Pues en ese orden de ideas, la cualidad o cúpula para este caso es son, el verbo ser, estar. De ahí, ¿qué hacemos? Clasificamos esto. Vamos a clasificar esto en este famoso cuadrito que tenemos donde clasificamos como universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Entonces, la clave siempre es teniendo en cuenta el cuantificador, ya podemos determinar si es universal o particular o existencial. En este caso, como tenemos un cuantificador universal, que es todos, recuerden que los cuantificadores universales que generalmente utilizamos son todos y ninguno. Como tenemos el cuantificador universal todos, podemos decir sin equivocación que esta proposición es universal. Para saber si es afirmativa o negativa, pues revisamos la estructura de la sentencia y vemos si hay algún elemento que nos indique negación. En este caso no hay ningún elemento que nos indique negación. Tengamos en cuenta que ninguno se tiene en cuenta como una palabra que nos caracteriza una proposición categórica negativa. En este orden de ideas, como no estamos encontrando un elemento que nos indique negación, podemos decir sin equivocación que esta es universal afirmativa. Teniendo en cuenta que ya llevamos una de esos cuadritos, y por aquí vamos a ver el famoso cuadro, este cuadro, teniendo en cuenta que ya hemos encontrado una de ellas, que es la que tiene que ver con universal afirmativo tipo A. Recuerde, a este lado está universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Las universal siempre van a estar arriba del cuadro, las particulares van a estar abajo del cuadro, las
negativas van a estar a la derecha y las afirmativas a la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta que la proposición que hallamos era universal afirmativa, tenemos que hallar las otras tres. ¿Qué significa eso? Tenemos que hallar la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Teniendo en cuenta eso, miremos cómo quedaría. Me fui muy arriba. Listo. Perdón que me fui muy arriba. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que es universal afirmativa, tengo que hallar las otras tres. Particular afirmativa, la que se encuentra en la parte inferior izquierda. Algunos matemáticos son licenciados. La particular negativa, en el cuadro en la parte inferior a la derecha. Algunos matemáticos no son licenciados. Y por último, la universal negativa. Ningún matemático es licenciado. ¿Dónde está la universal negativa? En la parte superior a la derecha. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio para ver si ustedes lo entendieron y continuamos con el otro caso. Entonces, tengo la siguiente proposición categórica. Ningún ingeniero mecánico estudia en la UNAM. Primero identifiquemos el cuantificador. Bueno, ¿cuál es el cuantificador? ¿Quién me dice? Ningún. Correcto. Ningún. ¿Este cuantificador es de tipo universal o particular? Universal. Listo, correcto. ¿Cuál es la cúpula o cualidad? Recuerda que la cúpula cualidad es aquella palabra o palabras que nos unen una clase con la otra. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la clase que podemos identificar? ¿De quién estamos hablando? Estudia. Listo. Estudia es la cualidad o cúpula. Pero le hago una pregunta. ¿Cuál es la clase del sujeto en esta proposición categórica? Mecánico. Ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico, perfecto. ¿Y cuál es la clase del predicado? El lugar en la UNAM. Exactamente, en la UNAM. Entonces, ya identificamos las dos que son cuantificador ningún, cualidad estudia. Ya habíamos dicho que este ningún es universal. Esto será universal afirmativo o universal negativo. Negativo, ¿Por qué negativo? Cuénteme. porque está dando una negación que dice que ningún ingeniero. Exactamente, la clave es esa palabra cuantificador ningún que me está negando que esta clase cumpla con esta condición. Entonces, esta sería una universal negativa. Teniendo en cuenta ese, ¿cuáles tenemos que hallar? La universal afirmativa, la particular afirmativa y la particular negativa. ¿Cómo quedaría la universal afirmativa? Dígame. Todo ingeniero mecánico estudia en la UNAM. No te escuché bien, vuelve a repetir. Todo ingeniero mecánico estudia en la UNAM, Perfecto. profesor. ¿Cómo quedaría la particular afirmativa? Que haría algunos Perfecto. ingenieros mecánicos estudian en la UNAM. Si ustedes le dicen entre universal y particular, ¿qué es lo que me diferencia una de la otra? Cuando hablo de particular, ¿qué significa? Que algunos. Que algunos cumplen con la No condición. todos. Exactamente, o no todos. Que algunos cumplen con la condición. Eso es claro, ¿cierto? Sí, señor. Y Correcto. cuando digo universal es o todos cumplen o ninguno cumple. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La más fácil, ¿cómo queda la particular negativa?
Algunos ingenieros, sí, no, algunos ingenieros mecánicos no estudian en la UNAD. Perfecto. Yo creo que en este no hay problema, hoy nos va a rendir bastante. Hagamos otro ejercicio y pasamos al otro punto, ¿les parece? En este caso, algunos docentes no son licenciados. Entonces, primero identifiquemos cuál es el cuantificador. Algunos ¿Eso es universal o particular? particular. Perfecto. ¿Y cuál es la cualidad o cúpula? Son. Perfecto. Teniendo en cuenta que es particular, ya puedo decir que es una particular, pero ¿es afirmativa o negativa? Negativa, ¿Por qué negativa? porque dice que no son. Exactamente, porque está esbozada en unos elementos que no cumplen con la condición. Entonces, efectivamente es particular negativa. Si tengo la particular negativa, pues tengo que hallar las otras 4 restantes, que son universal afirmativa, particular afirmativa y universal negativa. ¿Cuáles son? Universal afirmativa, ¿cuál sería? Todos los docentes son licenciados. Perfecto. En la tarea, ustedes tienen que hacerlo con las mismas clases. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacerlo con docentes y con licenciados. ¿Qué he encontrado en las revisiones que he realizado? Que a pesar de que me los hacen bien, me ponen universal afirmativa, particular afirmativa, universal negativa, me están utilizando otras clases. Por ejemplo, algunos perros son bravos. No, la idea es que utilicen las mismas clases que les sugirió en el enunciado inicial, para que no cambien el contexto. ¿Cuál es la particular afirmativa? ¿Quién me dice? Algunos docentes son licenciados. Cuando se Perfecto. refiere al uno, No te entendí, perdón. Alguien habló, pero no me di cuenta. ¿Y la universal negativa cómo queda? Ningún Ningún docente. docente es licenciado. Perfecto. Pero no se peleen, tranquilos. Pues ahí vamos bien. Yo creo que en este no hay mucho misterio, ¿cierto? Es fácil de resolver este ejercicio y identificar cuáles son el cuantificador, cuál es la cualidad, de qué clase es, si es afirmativa, negativa, universal o particular, y cuáles son las otras 3 proposiciones faltantes, ¿sí? En ese sentido no hay problema. Entonces no vamos a hacer más sobre esto y vamos a pasar al siguiente. Perdón, Camila, por favor. Listo. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto, a ustedes se le van a compartir 2 proposiciones categóricas, las mismas que estuvimos viendo en el punto pasado. Estas 2 proposiciones categóricas se relacionan. Cuando digo se relacionan es que tienen la misma clase del sujeto y la misma clase del predicado, clase o término. Tienen los mismos. Y lo que tenemos que comenzar es a dividirlas y a ubicarlas dentro de ese cuadro para saber si son contrarias, contradictorias, subalternas o cualquier tipo de clasificación que tengamos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, con las 2 proposiciones categóricas que nos dan, identificar primero cuál es el cuantificador. Para P claramente es todos y para Q algunos, tal como está en este cuadro. De ahí identificamos el término del sujeto o la clase del sujeto, los colombianos. Aquí estamos hablando de los colombianos. De ahí la cúpula. La cúpula ustedes las pueden poner
solamente el verbo o, como en este caso, pueden colocar el verbo y la negación. Diferentes libros no se ponen de acuerdo, entonces se utilizan ambos estándares. Se pueden poner son o no son, no hay problema. Importante es que la cúpula me indique la acción que ejerce un término contra el otro. Y por último, el término del predicado, afectados por la pandemia. ¿Listo? Con eso lo ubicamos si es de tipo A, E, I o U. A, ¿qué significa? Universal afirmativa, E, universal negativa, I, particular afirmativa, y O, particular negativa. Aquí podemos ver que todos los colombianos son afectados por la pandemia, es una universal afirmativa, entonces va a ser de tipo A. Y en el otro caso, algunos colombianos no son afectados por la pandemia, es de tipo O, particular negativa, y entonces la relación que existe entre la proposición P y la proposición Q va a ser contradictoria. Una es la contradicción de la otra. Eso es lo que me está diciendo. Una premisa se convierte en la contradicción de la otra. Eso está claro hasta ahí, ¿cierto? Ahí no tenemos problema. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Recuerden, cualquier duda me la van haciendo de una vez. Bueno, miremos hasta aquí. Entonces, clasifiquemos las dos proposiciones. Primero, revisemos la estructura de cada una de las proposiciones. ¿Cuál es el cuantificador en esta primera? Todos. Perfecto. ¿Cuál es el término del sujeto? ¿De quién estamos hablando? Los De estudiantes. los estudiantes. De estudiantes de Los la UNAM. estudiantes. De la UNAM, no se le quede por fuera de la UNAM. ¿Cuál es la cúpula? Son. Son. Perfecto. ¿Y qué estamos diciendo de esos estudiantes? Es decir, el Son término- Muy Muy, inteligentes. eso. Perfecto. Y en el otro caso, ¿cuál sería el cuantificador? En esta, ¿cuál es el cuantificador? Algunos. Algunos. Exactamente. Sigue siendo el mismo término del sujeto. La cúpula son. ¿Y cuál es el término del sujeto, del predicado? Muy inteligentes. Muy inteligentes. Perfecto. Con eso ya hemos desglosado cada una de las premisas en cada uno de sus componentes. Ahora tenemos que comenzar a clasificar. Esta primera, ¿de qué tipo es? Todos los estudiantes de la UNA son muy inteligentes. Es tipo A, E, I, O. ¿Qué dicen ustedes? Tipo A. ¿Por qué? Porque Universal afirmativo. afirmativo. Exacto. Universal afirmativa, esa es la clave. Universal afirmativa. ¿Esta segunda de qué tipo es? ¿Alguno? Particular afirmativo. Particular afirmativa, ¿qué tipo sería? Y Exactamente, la tipo I. Tipo I, perfecto. Al hacer el cuadro y ubicarlas, me doy cuenta que son subalternas. Esto no tiene mucho misterio. ¿Cómo van hasta ahí? Muy bien, profe. Listo. Miremos otro ejercicio. En este, ¿cuáles son los componentes de la primera proposición P? Díganme cuál es el cuantificador, el término del sujeto, la cúpula y el término de predicado. Entonces, ¿quién me dice de P cuál es cada uno de estos componentes? Para P, Sí, el cuantificador es ninguna. perfecto. Profesor. Término del sujeto, El término sujeto es
Medida, prevención. Medida de prevención. Medida de prevención. Y la cúpula es infección. A ver, primero, la cúpula, ¿qué característica debe tener? Es Una como cualidad. Tiene que ser un verbo. Un verbo, listo. Si cogemos toda esta frase, ¿cuál sería nuestro sujeto? Hablemos de sujeto. ¿Se acuerdan cuando íbamos medida en de primaria? Todo esto sería el sujeto, ¿cierto? Ninguna medida de prevención de la infección, ¿cierto? Todo esto es el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Es 100% eficaz, ¿cierto? En el predicado es donde está el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo o la cúpula? La cúpula es. Sería es. Exactamente. Entonces, siempre que están haciendo un desarrollo, dividan primero en sujeto y predicado. ¿De qué estamos hablando? De las medidas de prevención de infección, ¿cierto? Es importante que lo diga completo porque no es lo mismo decir medidas de prevención, porque puede ser prevención en cruzar la calle. En este caso estamos hablando de medidas de prevención de la infección. ¿Ya? Como estamos hablando de eso, entonces nuestro sujeto o término del sujeto sería todo este. El cuantificador ninguno, ya identificamos la cúpula. ¿Y cuál sería el término del predicado? 100% eficaz, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En el siguiente, como ya hicimos el primero, ya nos queda fácil hacer el siguiente. ¿Cuál es el sujeto? ¿Todo el sujeto cuál es? Algunas medidas de prevención de la infección. Perfecto. ¿Y cuál es el predicado? Son 100% eficaces. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál es el término del sujeto? ¿Cierto? Son- Medidas de prevención de la infección. El sujeto solamente. Término del sujeto. Cuando hablo del término del sujeto, ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál es el cuantificador? Algunas. Perfecto. Pues teniendo en cuenta, tenemos identificado todo porque no cambia con el anterior y tenemos nuestra proposición categórica ya clasificadas. Esta primera, ¿de qué tipo es? A, E, I, O. Acuerden siempre el cuadrito. Cuando digo ninguna medida de prevención de la infección es 100% eficaz, ¿de qué tipo es? A, E, I, O. ¿Aló? es E, De tipo E. ¿Por qué de tipo E? porque es universal negativa. Perfecto. Apréndanse esto. Arriba son las afirmativas, abajo, perdón, arriba las universales, abajo las particulares, a la derecha las negativas y a la izquierda las afirmativas. ¿Listo? Yo siempre me la aprendo. A, E, I, O. Pues A es universal, E universal, I particular, O particular. Siempre la segunda letra que diga de cada uno de los tipos de universal o particular va a ser la negativa. En este caso, E o O. Cada persona tiene una forma diferente de aprendérselas. La siguiente, algunas medidas de prevención de la infección son 100% eficaces. ¿De qué tipo es? A ver, vuelvo y pregunto. Algunas medidas de prevención de la infección son 100% eficaces. ¿De qué tipo es, perdón? I, ¿Eso Tipo qué I. significa?
Particular afirmativo. Particular afirmativo. Perfecto. No, ustedes han hecho unos duchos. Ustedes les va a ir muy bien en esas pruebas, en ese trabajo. La verdad es que este trabajo es más sencillo que el anterior. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ya le hemos sabido clasificar, unas E, otras I. Entonces solamente miramos en este cuadro de qué tipo serían. En este caso son contradictorias. No creo que necesitemos hacer más de este. Vamos a hacer del último, que es el que de pronto creo que es el que le está dando más duro a ustedes resolver. Entonces miremos en los tipos de razonamiento. Deductivo e inductivo. Estas proposiciones que tengo aquí son un poquito más complicadas de las que les tocó a ustedes. Pero si aprendemos a resolverlas con estas que son un poquito más complicadas que las que les tocó a ustedes, sé que les va a ir muy bien en las que tienen. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? De un argumento, tenemos que identificar las premisas y la conclusión. Entonces, leamos este caso. El desarrollo de Internet y su globalización ha permitido que muchas personas accedan al conocimiento debido a la facilidad de encontrar conocimiento e información acortando distancias de tal forma que independiente de donde esté la persona, se tiene acceso a un sinnúmero de información. Eso que estoy diciendo aquí es una afirmación particular o general. ¿Ustedes qué dicen? Particular. ¿Por qué dices particular? Yo digo que Porque es particular dice muchas, porque no más se no dice refiere a toda todas. la gente. Exacto. Perdón, es que no entendí. Porque no se refiere a toda la gente, sino a algunas personas o a muchas, más no a todas. Bueno, ahí sí tenemos que pensar en esto. Bueno, dejémoslo ahí en el tintero y revisemos la siguiente. Tatiana estudia a distancia utilizando Internet como una herramienta de aprendizaje. ¿Cómo está relacionada esta premisa con la anterior? Tatiana, ¿qué va haciendo? Algunas de esas personas, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa? Que Tatiana es un caso particular, ¿cierto? De estas personas que tienen acceso a Internet y pueden utilizarlo como herramienta de aprendizaje, ¿cierto? Sí, señor. Mire que Tatiana es yo acabo de decir, un elemento particular o un caso particular. El hecho de que aquí no diga todas, ¿ya? No implica que esa no sea una afirmación general. Si ustedes asocian esta premisa con esta otra, se van a dar cuenta que Tatiana es una de esas tantas personas que tienen acceso a Internet. ¿Qué significa esto? Que esta proposición es general y abarca a esta, ¿cierto? Sí, señor. De esto. De acuerdo a esas dos, se llega a la conclusión. Y es muy buena estudiante porque a través de la red ha encontrado conocimiento e información. A esa fue la conclusión que llegó después de haber tenido esto. Entonces, por eso yo digo que es un conocimiento deductivo, un razonamiento deductivo. Una de las formas más fáciles de determinar si un razonamiento deductivo o inductivo es cómo pasamos de General a particular. una expresión general a una expresión particular. Si yo hubiera dicho, Tatiana estudia a distancia. ¿Quién me tiene abierto el micrófono? Otra vez, ahora es Cristian. Listo, Cristian.
Listo. Si yo hubiera dicho Tatiana estudia a distancia utilizando Internet como herramienta de aprendizaje, ¿ya? Y por ahí dijera Pedro estudia utilizando Internet como herramienta de aprendizaje y concluyera, por eso Internet es la única herramienta para aprender. Estoy hablando de dos casos particulares y estoy llegando a una conclusión de que Internet es la única herramienta para aprender. Pasando dos casos particulares y estoy llegando a uno general. Cuando paso de un particular a general, digo que es un razonamiento inductivo. Como en este caso pasamos de general a particular, es un razonamiento deductivo. Miremos el siguiente caso. Ese sí lo resolvemos entre todos. Dice, Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah son unos grandes tenistas colombianos. Este año se coronaron campeones de la US Open y ajustaron su segundo Grand Slam del año, luego de ganar el famosísimo Abierto de Wimbledon. Muy seguramente ellos estarán en la selección Colombia, que participará en la Copa Davis el fin de año. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta temporada, esperamos que ellos van a ganar el primer puesto. Listo. ¿Qué tipo de razonamiento sería? Inductivo, ¿Por qué? porque me está hablando de dos premisas. Las dos primeras serían como particulares y llegan a una conclusión general. ¿Cuáles son las premisas particulares? Cuéntame, identifiquémoslas. Pues habla de que Juan Sebastián y Robert pues son tenistas colombianos. Ah, no, Sí. perdón, general. Ajá, ese es general. Oh, me troqué, es que me parece. Esto es como un antecedente. Listo. Identifícame las premisas. ¿Te ayudo? Sí, porfa. Entonces, dice que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones del US Open. Esta es la primera. ¿Ya? Esta es una premisa. Aquí seguimos hablando de los mismos. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron el Wimbledon. Esa sería la segunda premisa. ¿Sí la identificas? Listo, sí. Y Son la dos- tercera, ajá, es Son la dos conclusión. hechos particulares. ¿Ya? ¿Y a qué conclusión llegan? A una general, pues dependiendo de los resultados que tenían, que son grandes tenistas y que se ajustaron a su segundo Gram, entonces va a haber un resultado positivo en la tercera, en esta temporada. Entonces es algo más general. Ellos están concluyendo que como ganaron estas dos, van a ganar el primer puesto en la Copa Davis. ¿Listo? Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién está hablando? Yo, Profe, pero esa, Helen. Sí, dime, Mayra. Sí, Mayra. pero esa conclusión está basada en un supuesto, ¿no? Entonces, por eso también diríamos que es un inductivo. Esas son dos claves. Una, pasamos de lo particular a lo general. ¿Ya? Y al generalizar, estamos suponiendo. Al suponer, hay una probabilidad de que esto no se dé. ¿Estamos de acuerdo? sí, Como decíamos en los CIPAS, y yo siempre lo saco a colación con las mujeres, todos los hombres son iguales. Inclusive hay uno que está por ahí muy parecido en las tareas, ¿ya? Que llegan siempre a generalizar. Entonces, mira, definitivamente es un desarrollo inductivo, está partiendo de dos premisas particulares que es ganaron Wimbledon y US Open, y por esto van a ser los ganadores de la Copa Davis. Esto es lo que nos pasa a nosotros con la selección Colombia. Gana dos partidos a equipos grandes y ya son campeones mundiales. Pues estamos yendo de premisas particulares y estamos llegando a una conclusión general.
Y como se han dado cuenta, Colombia todavía no ha sido campeón mundial. O sea, no ha habido, la probabilidad no se ha cumplido de que Colombia sea campeón mundial. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Miremos otro ejemplo. La penicilina es un potente antibiótico empleado profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias, principalmente actuando sobre bacilos y cocos gram positivos. La amigdalitis es causada por un bacilo estreptococo gram positivo, de tal forma que un excelente tratamiento para la inflamación de la amígdala debe incluir la penicilina. ¿Cuáles son las premisas? La penicilina es un potente antibiótico, esa es la premisa 1 y es general. La segunda nos presentan que la otra enfermedad, la amigdalitis, es causada por un bacilo. Esa es otra premisa general y nos da una conclusión en particular que en ese tratamiento pues se debe incluir la penicilina. No, ¿Quién está de acuerdo? yo no estoy de acuerdo Díganme en qué no está de acuerdo. en que la primera premisa sea simplemente la penicilina es un potente antibiótico, porque me parece que va hasta donde dice gran positivos, o sea, hasta donde todo lo que está señalado en verde, esa es la primera premisa. Listo. Esa es la primera. ¿Y esa es de La tipo general o particular? Esa es general. Listo. ¿En dónde no estás de acuerdo? No, en que ella decía que la premisa era solamente hasta antibiótico. Y que la Ah, No, segunda no, premisa era. lo decía era para no leerlo todo, pero Sí, no, para no en la leerlo todo. otra parte, ajá, sí. Yo también lo entendí así. ¿Quién no está de acuerdo? Ella me dice que esta es general, que esta es general y que esta última es particular. ¿Cierto? ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Quién estaba hablando? ¿Helen? Sí, profe, ajá, sí, eso dije. Por lo tanto sería deductivo. Digamos que deductivo sí, pero tus razones no son. Ok, listo. Te No, equivocaste. pues, fue como una síntesis. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, listo. Estoy de acuerdo que esta es general. ¿De qué está hablando? Que la penicilina es buena contra toda enfermedad producida por bacilos y cocos gram positivos, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. La penicilina es buena contra bacilos y cocos gram positivos, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con vos, es una afirmación general. Dice, la amigdalitis es causada por un bacilo estreptococo gram positivo. ¿Esto qué sería haciendo? La segunda premisa general también. No, es particular. ¿Por qué es particular? Porque está hablando solamente de la amigdalitis. Ah, ya. Aquí me está hablando de cualquier enfermedad, esta parte en verde, me está hablando de cualquier enfermedad que haya sido causada por bacilos y cocos gram positivos. ¿Ya? Cualquier enfermedad le sirve la penicilina. Y mire que en este caso, esta enfermedad específica, que es causada por uno de estos, que es el gram positivo, ¿cierto? Se convierte en un caso particular de todas estas enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. señor. Bueno, Helen. Sobre todo por Helen que me dijo, ahora, esta no es que sea otra premisa, esta es la conclusión. Después de saber, de llegar a esta afirmación general que dice que la penicilina es buena contra estas enfermedades, que esta enfermedad es de una de estos tipos, yo puedo concluir que, y bien, de tal forma, eso es casi como entonces, ¿se acuerdan cuando en la unidad pasada? Entonces, o en conclusión, o por lo tanto, ¿no le suena eso como parecido? Sí, señor, muy parecido. Entonces, de tal forma
que es un excelente tratamiento para inflamación de las amígdalas. Debe incluir la penicilina. Llego a esa conclusión. Pues, Helen me dijo bien esto, me dijo bien esto, pero esta no me dijo, no me la clasificó bien. Esta es particular y esta es la conclusión. Entonces, ¿cuáles son las razones? Básicamente estoy pasando de una premisa general a una particular, ¿cierto? Para llegar a una conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Cuántos somos que los veo muy callados? Somos 16 personas. Bueno, vamos a hacer una cosita. Les voy a compartir la asistencia. Por favor, se apuntan. Yo sé. Profe, Sí, dime. ¿Quién me iba a hablar? yo es que yo quiero hacer una pregunta. Camila, listo. Lo que pasa es que puede haber un argumento con una sola premisa. ¿Un argumento con una sola premisa? Sí. ¿Cómo puedes concluir algo si tú no tienes una premisa? Por eso, lo que pasa es que en el ejercicio Camila, 4, Camila, vamos a hacer una cosita. Por este medio no vamos a resolver ejercicios. Si te sugiero es, me escribes por Skype o mañana me preguntas. ¿Te parece? sí, pues, profe, yo le he escrito. Listo. Yo le escribí por Skype. Bueno, ahorita reviso y te contesto, ¿listo? Bueno, gracias. Pero nunca vamos a poder definir con una sola premisa si es inductivo o deductivo. Necesitamos mínimo 2 premisas. Ahora que revise el de Camila, te estaré diciendo el por qué. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué tipo era este? Deductivo, sí, lo dijo Helen bien. Ese tipo deductivo. No hay problema. Miremos otro. Este. Los estudios de zoología, el cual consiste en el estudio de la clasificación de los animales, ha determinado que los mamíferos se caracterizan por las siguientes características. Las crías nacen vivas vivíparos. Después de un proceso de gestación variable según la especie, adicionalmente todas las crías se alimentan de leche. Las crías de los delfines se alimentan por leche. Acá hay un punto, termina. Dice, las crías de los delfines nacen por parto después de un periodo de gestación de 11 meses, siendo su principal fuente de alimentación la leche, de tal forma que la clasificación taxonómica correcta del delfín es que este es un mamífero acuático. Listo. Antes de resolverla, les compartí por el chat la asistencia. La asistencia a estos CIPAS, a pesar de que los CIPAS no tienen un puntaje, yo lo tengo muy en cuenta al momento de las notas finales. ¿Ya? Entonces, les recomiendo siempre matricúlese o llene la asistencia de los CIPAS. Eso me indica a mí un grado de participación y el grado de participación para mí es importante y si es el caso yo lo premio. Pues para que tengan en cuenta simplemente. Bueno, ahora sí, digamos, ¿qué es esto? Primero, ¿cuáles son las premisas? Aló, aló, aló. ¿Cuáles son las premisas? ¿Quién me ayuda? La primera es los estudios de zoología
¿Cierto? ¿Esa es la primera? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta la coma? ¿Hasta esta coma? Yo creo que hasta los 2 puntos. ¿Hasta cuáles 2 puntos? ¿Hasta aquí? Dice, los estudios de zoología, el cual consiste en el estudio de clasificación de los animales, ha determinado que los mamíferos se caracterizan por las siguientes características. Se alimentan de leche. Hasta se Yo creo alimentan que de leche, hasta es. Pienso que sería hasta la es. primera premisa. Ah, sí, sí. ¿Cuál es la segunda premisa? ¿Cuál es la segunda premisa? ¿Quién me ayuda? Gestación de 11 meses. ¿Las crías? ¿Desde aquí? Sí. La gestación de 11 meses. Bueno, Yo listo, diría bien. que hasta la leche, porque ahí ya Sí, sigue de también. tal forma Hasta leche, leche. Ah, sí, Yo señora. también que Hasta la digo llegaría leche. a que la conclusión. Ajá. hasta la leche. Perfecto. Hasta la leche. ¿Cuál es la conclusión? Lo que resta de tal forma. Esto es una frase clave que me indica que lo que sigue es conclusión, ¿se acuerdan? De tal De forma. tal forma, por lo tanto, entonces, en conclusión, es un sinónimo más de que lo que viene aquí en adelante es la conclusión, ¿cierto? La Sí, señor. clasificación correcta del delfín es... Ahora, la primera, ¿de qué tipo es? ¿Particular o general? La amarilla. General. General, General. ¿Por qué es general? porque está hablando de los mamíferos. en Para que general. estés conectado el tiempo que quieras. Llama al numeral 400 o Está hablando de los mamíferos y Jimena, no sé si era el micrófono. Listo. Está hablando de los mamíferos y esas son las características de los mamíferos. Estamos de acuerdo. Esta, ¿de qué tipo es? La verde. Particular, ¿Por qué hablamos de que es particular? porque está hablando de los mamíferos, pero específicamente de los delfines. Exactamente, estoy hablando específicamente del delfín. Todavía no sé si es mamífero. Sí, ¿Ya? sí, son mamíferos. No, pero a este punto no sé si es mamífero. Tú y yo sabemos que es mamífero, ¿cierto? Pero a este punto yo no sé si es mamífero. Ya después de asociar esta y darme cuenta que cumple con esta, yo llego a la conclusión de Es un que mamífero. definitivamente es un mamífero. ¿De qué tipo es este razonamiento? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. ¿Por qué? Deductivo. Cuénteme por qué. Porque llega a una respuesta específica. Vamos a suponer que usted va a responder al examen. ¿Usted qué me pondría en el examen? En el trabajo. ¿Qué me vas a poner en el trabajo para justificarme que esto es deductivo? Primero que todo, pues viene de una premisa general, pasa a una particular y su conclusión es específica. Listo, la conclusión específica, listo. Pasa de una particular de una general a una particular, ¿cierto? Y la particular es un caso o un evento de la general, ¿cierto? Esa es la justificación. Paso de una premisa general a una particular y esta particular es solamente una instancia o cumple con la premisa general. Por eso sé que este es un razonamiento deductivo. ¿Listo? Ahí estamos de acuerdo, no hay problema. Listo, nos quedan 9 minutos. ¿Qué otras dudas tienen?
Estómago. ¿Puede volver a explicar el ejercicio 1? Sí, profesor. ¿no? Profe, ¿cómo es el nombre del CIPAS? Esto es CIPAS, pensamiento lógico matemático, y le ponen, por favor, razonamiento deductivo e inductivo para diferenciar. ¿A qué te refieres del primer? ¿El primer punto de todos? Sí, el ejercicio 1. El uno primero, listo. ¿Este? Sí, señor. Bueno, cojamos un caso puntual. Tenemos el siguiente caso. Lo primero que tienes que hacer es identificar qué tipo de cuantificador debería ir aquí, en el cual se cumpla que esto sea verdadero. ¿Ya? Entonces, aquí, para que sea verdadero, hemos definido que algunos números primos son naturales y que ningún perro canta. Los perros aúllan, pero no cantan. ¿Estamos? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿De ahí qué tenemos que hacer? Yo le he dicho que hay varias formas de hacer esto. Entonces, una primera forma. Primero, identifiquemos qué cuantificador para este caso está interviniendo. ¿Cuál cuantificador está interviniendo? Un existencial, ¿cierto? Algunos. Cuando es un cuantificador existencial, yo sé que debo utilizar el símbolo de la E al revés. Si existe algún número X, tal que X es un número primo. Entonces, yo tengo varias formas de decirlo. Primero, estas son las formas. Existe un X perteneciente a U. Pero ¿quién es U? U es el conjunto de los números. Yo puedo tener U o A. Si aquí tengo A, aquí debería tener también A. Esa es la forma como lo voy convirtiendo. Entonces, esto me está diciendo que existe un X perteneciente a quienes los números. Cuando tengo esto aquí, me está indicando que existe un tal que, estas dos paréntesis significa tal que. ¿Y cuál es la otra característica? X es un número natural primo. Esto es una forma de hacerlo. Miremos otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, que también es válida, lo puedo hacer de la siguiente forma. Ecuación. Y yo digo, existe el símbolo existe, verlo aquí, un X, puedo poner este paréntesis. Cuando abro el otro, estoy indicando que estos dos significan tal que uno es un número natural. Estoy diciendo que este X es un número natural. Y aquí no se me puede olvidar lo que yo vi en oposiciones. Y pongo I, que es un operador lógico, que se me perdió. Operadores, matemáticas básicas.
Está por operadores. Y, mírenlo aquí. El otro dice que es primo. Es una forma de decirlo. Existe un X tal que es un número natural y es primo. ¿Qué he encontrado? Algunos de ustedes han definido X como si fuera un conjunto y habla X números naturales. Cuando hablo de X, estoy hablando de un elemento de un conjunto. Eso es algo así como si yo tuviera un conjunto cualquiera, lo voy a pintar aquí. Un conjunto cualquiera, esto es un conjunto, el cual le damos un nombre, le vamos a decir que se llama N, y este conjunto aquí tiene varios elementos. En el repaso que hicieron de teoría de conjuntos, estos son los elementos que conforman este conjunto. Yo sé que este conjunto, por sus características, es las vocales. Cada uno de estos elementos es un X de N. O sea, es un elemento. Cuando hablo de X, es un elemento de N. Pues cuando yo pongo aquí X, estoy hablando que es un elemento de los números naturales y un elemento de los primos. No pueden poner X como un conjunto. Otra forma de hacerlo, les pongo por aquí, N es un conjunto, números naturales, pongo P, primos, y simplemente pongo la relación entre ellos dos. Obviamente la relación está dada por el cuantificador y la relación entre ellos dos. Vuelvo y pongo. Esto está en matemáticas. Existe un X, ¿ya? Y aquí puedo poner M de X y P de X. Obviamente entre M y P hay una relación. ¿Y cuál es esa relación? El operador. Son tres formas diferentes de decir lo mismo. Existe un X tal que es M de X, MX que es, perdón, M no es M, es N. NX que es, N son los números naturales y P de X que es primo. Son tres formas de decir lo mismo. Una, esta sería la segunda y esta es la tercera. Obviamente lo que tenemos que hacer es decir posteriormente si este es de tipo universal, particular, afirmativo, negativo. En este caso es un particular afirmativo. ¿Listo? Si usted en su trabajo pone cualquiera de estas tres alternativas, es válida. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Cualquier cosita sobre este primer tema, hay un video que yo compartí, lo estaré compartiendo más tarde nuevamente para que vean la explicación de cómo hacíamos eso. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. El profesor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. Muchas Bueno, gracias. profesor, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, termino de grabar para que quede la evidencia. Gracias.